estamos llegando a 80 participantes el día de hoy. Eh, Creo que ya estamos como extrañando un poco estas reuniones porque, pues por fortuna y de Dios gracias, ya se está presentando como una reactivación pues de muchas más actividades, la cirugía programada en la mayoría de las instituciones está comenzando. Esto no es tan rápido, yo lo hablaba ayer con Karen y con algunos otros. Esto no va a ser así, como que entonces ya la semana entrante, entonces ya porque va a reactivarse la cirugía programada, entonces ya vamos a tener 4 histerectomías el lunes. Esto no es así, esto es un proceso largo, la mayoría de los residentes ya tienen que ir a sus instituciones, ya a cumplir con las actividades, pero lo que les digo, lógicamente también va a ser una cosa paulatina. Nosotros esperamos aquí en nuestros servicios de ginecología estar comenzando de una manera lenta, muy protocolizada. Yo creo que ya a partir de este lunes en 8 ya se están haciendo como las últimas adecuaciones, todas las cosas. Y esto en referencia, se los digo primero, pues para contarles en que ya va la situación mejorando en ese sentido, desde el punto de vista de empezar las actividades. Segundo, porque pues ya tristemente nos quedan ya pocas revisiones, ya nos quedan tres o cuatro temas de histeroscopia. Yo voy a dictarles una conferencia sobre como un balance final en el manejo del dolor pélvico y la laparoscopia. Tenemos la charla de Carlitos Ortiz de recanalización tubárica por laparoscopia. Vamos a hacer, Dios mediante, también lo del curso de endometriosis, los quiero hacer extensivo. Hay un curso de endometriosis que va a dictar la Sociedad Iberoamericana de Endoscopia Ginecológica. Nos invitaron a varios ginecólogos de Latinoamérica a hablar del tema. Entonces, para el chat que maneja Karen y toda la información que se hace de esta manera, es un curso abierto dictado por, como les digo, por la Sociedad Iberoamericana de Endoscopia Ginecológica, que en este momento tiene sede en Guayaquil, y se van a hacer cuatro tandas de conferencias de endometriosis. Están absolutamente todos invitados, es un evento completamente abierto, sin costo, y es fundamentalmente para hablar en todas estas jornadas ya del tema puntual de endometriosis. Y yo creo que con esto, digamos, ya cerramos todo este ciclo académico tan interesante, tan productivo. Es realmente satisfactorio, de verdad, créanme, para mí como organizador, para todos ustedes que son los participantes, estos números, tener ustedes 80, 90, 100 personas permanentemente activas, permanentemente con deseo de aprender, a pesar de estas circunstancias adversas afuera, tener una buena actitud en este sentido académico va a ser muy bueno. Creo que digamos, va a haber algunas modificaciones, vuelvo y les digo, en nuestros horarios ya de estas charlas finales, porque pues con la frecuencia y sobre todo con el horario que lo veníamos haciendo, no sé qué tanto se nos dificulte o qué tanto, digamos, los residentes desde sus lugares ya de rotación, pues van a poder conectarse de manera tan fácil con este horario de las 10 de la mañana. Inicialmente vamos a hacer un ensayo a ver el próximo martes a las 10, respetando este horario, porque entendiendo que los residentes, digamos, ya van a volver a sus sitios de rotación, pero pues lógicamente no van a estar operando el martes, porque pues como les digo, esto está apenas en proceso de adecuación. Entonces vamos a ver hasta dónde nos aguanta este horario. O sea, la próxima reunión del martes, hagámosla a las 10 de la mañana. Y miramos qué tanto se nos conecta la gente, de pronto nos cuentan ese día desde su experiencia cómo van en los sitios de rotación, a ver si hacemos ya modificación a las otras siguientes, pero pues como esto es tan fácil conectarse desde el celular, ustedes pueden estar en todos sus hospitales del país y fuera del país y se pueden conectar de la misma manera y no necesariamente desde sus casas. Hoy vamos a revisar un tema muy interesante, muy interesante, que es el tema de pólipo de hiperplasia endometrial, un tema que ha cambiado mucho. Nosotros no nos podemos quedar con estas clasificaciones viejas, clásicas de lo que se hablaba antes. Uno de los intereses en este ciclo de conferencias y de revisiones que hemos hecho es que tenemos que cambiar muchas cosas. Cuando hablamos de miomectomía, dijimos que ahora hay que hablar de clasificación FIGO. Cuando hemos hablado de muchos otros temas, hablamos que hay que actualizarnos un poco y hablar de las nuevas definiciones en endometriosis, todo lo que hemos venido revisando progresivamente. Por fortuna, hiperplasia endometrial no es un tema que es ajeno, entonces, pues nos lo va a ayudar a revisar María Fernanda Toro. María Fernanda es una excelente residente de la Universidad del Rosario y que pues le deseamos mucha suerte en esta revisión. Comencemos. Doctor, muchas gracias.
Bueno, el día de hoy nos corresponde hablar de dos patologías supremamente importantes, que son el pólipo y la hiperplasia endometrial en el contexto de la histeroscopia. Vamos a iniciar. Para comenzar, vamos a hablar del contenido de la charla. Entonces, de manera inicial, vamos a hablar un poco de generalidad y de ciertos conceptos que deben tener claro para poder abordar de manera macro este tema. Posteriormente, vamos a adentrarnos en las dos patologías a discutir. Inicialmente, vamos a hablar de pólipo endometrial. Dentro de esto, vamos a discutir su epidemiología, las manifestaciones clínicas, cómo se realiza su diagnóstico, su manejo enfocado hacia la histeroscopia, que es la competencia de la charla del día de hoy, y por último, cuáles son las características que nos hacen pensar en que esta patología pueda estar asociada a un proceso de malignidad. Vamos a hablar en ese mismo orden en el marco de la hiperplasia endometrial y por último vamos a dar un par de conclusiones de toda la charla. Para empezar, vamos a abordar la parte de generalidades. Entonces, recordemos, y cuando hablamos de estas dos patologías, debemos enmarcarnos en el término de la HUA, por sus siglas, quiere decir hemorragia uterina normal, y según el artículo de la FIGO publicado en el 2018, se define como un sangrado del cuerpo uterino que es anormal en duración, volumen, frecuencia y irregularidad, y ha estado presente durante la mayoría de los 6 meses previos. Recordemos que es aquí cuando la FIGO nos enmarca en esta definición, que recordamos nuestro conocido Palm Coin, que es un acrónimo que nos habla de las causas de hemorragia uterina normal, específicamente en el contexto de la edad reproductiva, que la parte de Palm, que hace referencia a palma en inglés, nos habla de las causas estructurales, y la parte de Coin nos habla de las causas no estructurales. El día de hoy nos vamos a centrar en dos de estas letras, que va a ser la de pólipo endometrial y la de hiperplasia endometrial. Recordemos que para hablar de estas dos patologías debemos o estamos frente al marco de evaluar la cavidad endometrial como tal. Y recordemos que para poder evaluar la cavidad endometrial de manera correcta, el histeroscopio se convierte en nuestro método definitivo y de elección tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de todas estas patologías que se pueden presentar a nivel intrauterino. Para empezar, debemos definir nuestro primer gran tema, que va a ser el tema de pólipo endometrial. Entonces les traigo estas dos definiciones, donde nos dicen que un pólipo endometrial consiste en un crecimiento anormal que contiene tanto tejido glandular, estromal, como vasos sanguíneos, que lo que van a hacer es que se proyectan desde el endometrio y van a ocupar un espacio a nivel de la cavidad uterina. O por otro lado, según otros autores, lo definen como una hiperplasia localizada, que habla un poco de, cómo, de su etiopatogenia, también compuesta por glándulas endometriales y estroma, alrededor de un núcleo o nicho vascular que se va a proyectar desde la superficie del endometrio. Continuando hablando un poco más de las generalidades de los pólipos, recordemos que en su gran mayoría son consideradas lesiones benignas, que es una patología que característicamente se presenta tanto en edad reproductiva como en la posmenopausia, y que su pico de incidencia va a estar entre los 40 y los 49 años, que su ubicación puede ser variable, como vemos en la fotografía, puede ubicarse en toda la extensión uterina. Sin embargo, pues, hay que tener en cuenta que de acuerdo a su localización, su resección va a ser diferente y su abordaje debe ser individualizado. En cuanto a su tamaño, pueden tener un tamaño supremamente pequeño o incluso pueden llegar a ocupar toda la cavidad uterina. Por otro lado, hablan de cómo los podríamos clasificar. En ese contexto de ideas, se refieren a ellos como pediculados o sésiles. Específicamente los pediculados son aquellos que tienen una prolongación, como vemos aquí, y posteriormente pues, aparece el pólipo como tal, mientras que los sésiles son de una base ancha y no tienen esa prolongación pues donde iría su pedículo vascular, y esa es la clasificación macroscópica más aceptada. La otra clasificación que tenemos para los pólipos endometriales realmente es histológica y no vamos a entrar en discusión con ella. Acá les traigo una imagen. Esto sería una imagen de una histeroscopia donde podemos ver un pólipo pediculado lateral derecho. Acá al fondo alcanzamos a ver el ostium. Y la siguiente fotografía también tenemos otro pólipo endometrial hasta adyacente al ostium tubaríco izquierdo. La verdad, las fotografías son bastante claras y tienen muy buena resolución. Y eso es lo que vamos a intentar hacer al abordarlos con nuestros histeroscopios. En cuanto a su etiología,
Pues realmente lo más aceptado en toda la literatura habla específicamente lo que vemos en la primera línea de la diapositiva de los receptores de estrógenos y de progestina. Entonces hablan de que hay una conglomeración a nivel endometrial aumentada de receptores de estrógenos en mayor prevalencia versus receptores de progestina. Esos receptores de estrógenos van a funcionar, pues, a estar mediados o activados por los estrógenos como arrancan su proceso de mitosis y de reproducción localizada, lo cual va a generar, pues, la aparición del pólipo como tal a ese nivel. Adicionalmente, hablan de todos los factores hereditarios, genéticos y familiares, donde entra el contexto de cuando la aparición de pólipos no solo en la cavidad endometrial, sino a nivel de otras ubicaciones del cuerpo. Y generalmente la aparición de estos pólipos con una herencia familiar, hablan de que hay alteración en los procesos de apoptosis a nivel del ciclo celular, específicamente en la fase S, que favorecen la proliferación del tejido y la aparición de esta patología. Por otro lado, hablan de los factores inflamatorios, pues recordemos que en el endometrio, cuando hay una mayor expresión de metaloproteinasas, ciclooxigenasas, como factores inflamatorios, va a perpetuar o a facilitar la aparición también de pólipos. En cuanto a los factores endocrinos, hablan de, pues, todas aquellas patologías o cosas que puedan favorecer la disponibilidad o una mayor eh, estimulación por parte del endometrio por los estrógenos, porque recordemos que los estrógenos básicamente van a tener un papel en cuanto a activar la mitosis a nivel endometrial. Y por último, los factores iatrogénicos como las terapias de reemplazo hormonal con solo estrógenos o el uso de tamoxifeno, que también van a tener un efecto directo a nivel endometrial que puede generar la aparición de esta patología. En cuanto a la epidemiología, su incidencia se puede presentar hasta en un 44% en edad reproductiva y un 36% en la posmenopausia. Hay artículos que reportan una prevalencia tan baja del 7.8 y se dice que en un 50% los pólipos son las causas de una hemorragia. Se considera la etiología de una hemorragia uterina normal. Su pico de prevalencia va a estar dado en la posmenopausia y hasta en un 35% se asocia a infertilidad. Acá les traigo esta gráfica donde nos muestran la prevalencia de los pólipos endometriales en los diferentes grupos etarios y vemos cómo el pico se presenta efectivamente entre los 40 y los 49 años. En cuanto a las manifestaciones clínicas, debemos tener claro que en su mayoría los pólipos son asintomáticos. Se consideran de grosso modo lesiones asintomáticas. Se ha descrito en la literatura que pueden acompañarse de sangrado hasta en un 68%, que uno de los síntomas o de las maneras de llegar a este diagnóstico en el estudio de la paciente infértil, debido a que los pólipos por su ubicación van a representar un reto para toda la parte de la implantación, y el tener ese marcado componente inflamatorio pueden todas esas moléculas comportarse como sustancias embriotóxicas que no van a permitir que este proceso se lleve a cabo. Y por último, hablaban de aquellos pólipos que tengan una ubicación a nivel cervical, podrían incluso estar asociados a sangrado y dolor. Ya entrando en la parte del diagnóstico, recordemos que creo que casi que en todas las patologías ginecológicas, la ultrasonografía vaginal juega un papel protagónico y en esta no es la excepción. Recordemos que lo que vamos a encontrar, como vemos en la fotografía, son lesiones hiperecogénicas de contornos regulares, como se ve claramente aquí en la fotografía. Algunos autores indican que, de acuerdo al comportamiento por la oposición y por la estimulación estrogénica, el día o el momento ideal para el diagnóstico sería llevar a la paciente en el día 10 del ciclo al diagnóstico ecográfico. Y en cuanto a este método, reportamos una sensibilidad que oscila desde el 19 hasta el 96%, con una especificidad desde el 53 al 100% y un valor predictivo negativo tan alto como el 97%. Recordemos que dentro de la ecografía tenemos ciertas herramientas que nos pueden favorecer o facilitar el diagnóstico. Dentro de estas estaría implementar el uso del Doppler, donde lo que vamos a hacer es buscar ese vaso nutricio que está en relación y que hace parte de la definición histológica de un pólipo endometrial, y ahí llegamos a ascender la sensibilidad del estudio hasta en un 97%, con un valor predictivo negativo del 95%.
Por último, ellos hablan del uso de la instilación de solución salina normal con el objetivo de lograr distender la cavidad uterina, generar un aumento del contraste en la misma para lograr visualizar de manera adecuada el pólipo. Acá les traigo esta fotografía donde pues vemos acá cómo realizan la destilación con la solución salina con el objetivo de tratar de definir de mejor manera los contornos del pólipo endometrial y llevar a su diagnóstico. Este se considera el gold estándar porque aumenta realmente la o mejora la valoración en el contexto ecográfico de los pólipos endometriales. En cuanto a su confirmación, Mafe, un minutico. Bueno, dos situaciones importantes. La primera de ellas, yo tengo unos problemillas con la histerosonografía. A mí la histerosonografía, yo se los digo claramente, la histerosonografía yo la solicito, yo, Juan Carlos Ramírez, la solicito, para determinar, y lo hablaremos en la revisión de miomectomía por histeroscopia, para determinar exactamente la localización, si estamos hablando de un mioma tipo 0 o tipo 1, para mirar exactamente el abordaje histeroscópico, para saber exactamente el grado de penetración miometrial. Pero yo no pido histerosonografía en los pólipos. ¿Por qué razón? Si me retrocedes dos diapositivas, Mafi, no la anterior, sino la otra. No, pásame la anterior. Exacto, excelente. Mira esos porcentajes de sensibilidad y mira esos porcentajes de especificidad. No, es. Mira, o sea, un pólipo realmente, claro, obviamente siempre habrá un examen mejor, entonces siempre habrá un examen que de pronto nos precisa más la información y estas cosas. Pero mira las sensibilidades y mira esas especificidades. O sea, son muy buenas para alguien que esté bien entrenado en ecografía transvaginal. Ahora bien, si alguien no está muy entrenado en ecografía transvaginal, se los aseguro que ni con una histerosonografía los va a ver. Por eso es clave lo que decimos, idealmente, yo lo he insistido y muy seguramente todos estos más de 90 participantes que tenemos hoy comparten la opinión conmigo. La ecografía transvaginal la tienen que hacer un ginecólogo, no un radiólogo. Y el diagnóstico reconfirmatorio de un pólipo, incluso hasta con ecografía 3D, todo, lo da una muy buena ecografía transvaginal. La histerosonografía, si bien es cierto que es fácil, que es un poco incómodo a veces para los pacientes. Y de hecho, si un paciente, tú le vas a hacer una ecografía transvaginal, haga una histerosonografía, después llévela a una histeroscopia, pues de una vez, si uno tiene ya la decisión de llevar a esa paciente a cirugía, pues de la ecografía transvaginal en el pólipo endometrial, salga la histeroscopia. Entonces, si bien es cierto, y tú lo pusiste, y eso sí lo referencian los artículos, que la histerosonografía pues es como el gol estándar, porque claro, es donde se ven las imágenes más lindas del pólipo, hay una situación en especial que pasa con la histerosonografía, que a veces sucede que el agua, cuando entra, si es un endometrio un poco grueso, hace como una especie de flap, diseca un poco a nivel endometrial, y hay muchas imágenes que con la histerosonografía se ven como si fuera un pólipo endometrial, en la cual han sido muchas, créanme, las histeroscopias que yo he hecho, en la cual uno entra, no encuentra el tal pólipo, y de pronto uno dice, pero no entiendo, como si la histerosonografía dijo que tenía un pólipo, como si la histerosonografía fuera el examen que aseguraría la presencia de este. Entonces, realmente en un pólipo endometrial yo no le veo el sobre actuarnos un poquito en diagnósticos de la ecografía vaginal, pase la histerosonografía, pase la histeroscopia. Si usted va a hacer la decisión quirúrgica, pase la ecografía transvaginal a la histeroscopia. Y el segundo escenario, tú pusiste que hay una cantidad de pólipos asintomáticos. Eso es completamente cierto. Eso es completamente cierto. Hay mucho pólipo con como un hallazgo incidental. Entonces, muchos de esos pólipos, si nosotros damos una desinformación al paciente, vuelvo y repito, desafortunadamente terminamos sobreactuándonos y quitándonos pólipos en la premenopausia, que muy seguramente tú vas a mostrar ahorita, las asociaciones con malignidad son extremadamente bajas. Entonces, ¿como para qué lo va a quitar si el paciente no adolece de un problema de infertilidad, que claramente sí está más que indicado retirarlo? Y hay que evaluar si ese sangrado, que esas hipermenorreas que tiene el paciente, son realmente secundarias al pólipo este de 8 milímetros que nos está mostrando la ecografía, o si más bien habrá que buscar otras causas de la hemorragia uterina normal. Y ahí aplicaría lo del PanCoin que tú lo pusiste. Entonces, hay mucho pólipo asintomático, que es un hallazgo incidental, no lo dejar quieto, eso no le va a pasar nada.
Y segundo, si usted ya en la ecografía le hizo el diagnóstico de pólipo y es un pólipo, usted va definitivamente a llevarlo a la evaluación, ya uno hace esa determinación. Fíjate, aquí Rodrigo nos está haciendo una observación frente a lo de la histerosono, quiero oír su opinión. Entonces, Karencita, paremos un momentico, hábleme el micrófono a don Rodri Sí, para oír doctor, su opinión, porque me permítame parece un minutito. tremendamente importante, Rodri, que es un experto realmente en ecografía, tanto obstétrica como ginecológica. Buenos días. Listo, Buenos días, doctor, don ya. Rodri. Hola, Bueno, no, doctor, no, buenos días. simplemente es que yo, pues como don Juanca es un amante de la laparoscopia, yo soy un amante de la ecografía. Y obviamente, como decían ahí en una charla, no vamos a discutir porque cada uno va a tener sus razones, y eso es evidente. Yo pienso que la histerosonografía es un muy buen método para estudio de hemorragias uterinas anormales en pacientes en edad fértil, obviamente, o que hayan tenido vida sexual activa, con una mínima molestia, en buenas manos, y que da una sensibilidad y, como decía ahí en el comentario, en un solo paso, porque lo ideal es pedir ecografía, no debe pedir ecografía también más histerosonografía, porque uno hace en primer paso, toda histerosonografía debe llevar una ecografía previa. En las pacientes que tienen sangrado de entrada, casi que el mismo sangrado hace el efecto de la solución salina y a veces uno evita hacer la histerosonografía. Es incómodo hacer una evaluación con una mujer en sangrado, con sangrado, porque obviamente pues el pudor, la cosa que todo es la incomodidad para hacerla, todas estas cosas, pero a veces el mismo sangrado que la paciente lleva le hace el efecto de la infusión salina y uno evita hacer la histerosonografía. Y si ya uno realmente tiene dudas de hacer del diagnóstico de si es una hiperplasia, si es un pólipo, porque a veces se confunde la hiperplasia con un pólipo, la distinción de la cavidad con mínima cantidad. Yo hago una paciente, no le infundo más de 5 centímetros, con 1 centímetro, 2 centímetros, le hago una histonografía completa y hace uno el diagnóstico en un solo paso. Y ya llega al médico tratante lista para que decida qué hacer. O sea, para mí la histonografía sí es un medio, como dice la doctora, casi que el gol estándar en la hemorragia uterina normal. Bien indicada, obviamente, no es que a todas toca hacerlo, y en buenas manos. Entonces evita... Rodri, escúchame, te quedó en el momento en que dijiste con cuánto instilas, que se entrecortó, porque sí es muy importante la información para todos los que nos están oyendo, de pronto precisar muy bien lo de la instilación y todo para que sea menos molesto para el paciente. Eso, correcto. Es que la instilación es que uno ve mucha gente que llega con la incomodidad diciendo es que la sonografía me dolió, me generó mucho dolor, mucho cólico. Obviamente, eso se produce cuando se instilan cantidades por encima de 10, 15, 20 centímetros. Usualmente uno con instilación única de 1, máximo 5 centímetros, hace un examen completo. Y adicionalmente, en ese paso, yo aprovecho mucho para hacer eco 3D. Entonces, esa parte, en mi práctica personal, yo hago ecografía transvaginal, histerosonografía, y en el transcurso de la histerosonografía le hago un barrido tridimensional. O sea, es un examen de mucha utilidad, como les digo, con instilaciones pequeñas de líquido, uno puede ver claramente la ubicación de la lesión, el tipo de la lesión, si es un sésil, si es pediculado, y obviamente pues es de gran ayuda para el médico tratante y el que vaya a hacer ya el procedimiento final de su tratamiento definitivo. Entonces me parece que sí es un método en buenas manos, no estoy pidiendo que a todas tengan que hacerse, pero en buenas manos, que a una muy buena sensibilidad, valor predictivo positivo, negativo, para hemorragia uterina normal, dependiendo del tipo ya de la causa que sea, pero para mí eso sí es una herramienta fundamental. Sí, me parece absolutamente válida la opinión, Rodri. Bueno, lo que pasa es que, digamos, pues tú eres muy buena en ecografía y obviamente la idea es que, claro, la experiencia hace que también las imágenes no se preste a veces a dudas, la precisión muy seguramente de ese complemento me parece perfectamente bueno, pero me parece que es tremendamente importante ese dato, porque fíjate que sí, mi percepción, muchas pacientes la histerosonografía les molesta y probablemente puede ser eso.
porque de pronto a veces se hacen unas destilaciones un poco con mayor cantidad de lo que se requeriría, pero fíjate, tú que eres experto en ecografía y estás diciendo que destilar entre 1 y 5 centímetros te da un muy buen margen de diagnóstico, me parece que es un muy buen dato para todas las personas que hacen ecografía y les serviría esa experiencia de destilar con menos cantidad de pronto de lo que se destila normalmente 10, 20 centímetros, y eso hace un buen diagnóstico sin una incomodidad realmente mayor para el paciente. Me parece absolutamente válido, gracias por esa opinión, y te agradezco, Karencita, si le abres Sí, ya a se lo Leonardo. activé al doctor Leonardo Gómez, que tiene Claro, una opinión. por Adelante, supuesto. doctor Leonardo. Muy buenos días para todos. Lo que está diciendo el doctor Rodrigo es un aporte valiosísimo, pero yo acá, con todo respeto, sí comparto un poquito más la opinión de Juan Carlos, y es que de entrada, tanto por costos y eventualmente, como decía el doctor Rodrigo, si tú instilas, yo quiero aclarar que yo no hago ecografía, ¿no es cierto? Pero si eventualmente uno instila con 1 a 5 centímetros, sí seguramente va a causar menos molestias y menos dolor en la paciente. Pero yo pienso que la esterosonografía uno sí la debería reservar, más es para en los casos en donde uno eventualmente no tiene claro si es un pólipo o si es un mioma, ¿no es cierto? Y eventualmente cuál sería la vía de abordaje. Si yo eventualmente con solo una ecografía, porque como lo mostraba María Fernanda, la sensibilidad es muy alta y casi siempre que se encuentran o que se describen ecografías y uno va y la busca por la esteroscopia, probablemente el diagnóstico es muy acercado a la realidad. ¿Para qué se va a someter tanto a un costo mayor, ¿no es cierto? Y no todo el mundo tiene la experiencia que probablemente tenga el doctor Rodrigo de hacer este tipo de procedimientos sin mucha molestia. Entonces le disminuye uno la molestia a la paciente y le disminuye los costos, que pues todos sabemos que no en todas las instituciones ni de Bogotá ni del país tienen el acceso a tener una histerosonografía, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente yo particularmente de entrada no la pediría, ¿no es cierto? Como primera línea yo no la pediría, y sí la pediría en estos casos en que dice Juanca que es mejor, o sea, como para pólipos, mirar cuál sería la vía de abordaje y en los casos difíciles. Muchas gracias. Perfecto, válida, válida, válida también totalmente la, la opinión. Fíjate que aquí el mundo nos está diciendo Sí. también, no sé, quiero que abramos esta discusión que hoy está bravo esto, Karencita, ábrete Ya, el ya le micrófono. abro el micrófono al doctor. Listo, doctor Edmundo. Gracias, buenos días. Yo creo que aquí es una discusión que nos podemos pasar toda la mañana y la verdad los dos puntos de vista son totalmente correctos. El protocolo que yo utilizo, que utilizamos en la institución donde yo trabajo, si tenemos una muy buena ecografía en la cual se ve claramente la lesión, y ya tenemos claro que es un pólipo, pues uno dice, pues ¿para qué le voy a pedir la histerosono si ya tengo claro el diagnóstico de un pólipo? Pues de una vez decido si la voy a llevar a un procedimiento quirúrgico o no, y la paso a la histeroscopia o no la paso a histeroscopia. Cuando no tenemos claro o no nos ve una lesión la ecografía como tal, igual la pasamos a una histeroscopia diagnóstica sin necesidad de solicitarle una histerosono, teniendo la ventaja con la histeroscopia de que puedo tomar biopsia de lesiones endometriales que no me lo permitiría realizarlo en la histerosono. Sí es correcto que si yo tengo recurso en mi consultorio y tomo una ecografía y veo el pólipo y le puedo hacer la histerosono enseguida sin que eso me genere trámites administrativos adicionales o tener que citar a la paciente posteriormente, venga mañana a hacerle una histerosono y después le voy a pedir otra histeroscopia. Entonces yo creo que todos tenemos razón y los dos puntos de vista son totalmente correctos, pero debemos contextualizar en el ambiente en el cual estamos trabajando y buscar la menor realizar la menor incomodidad a la paciente, pero realmente todos tenemos razón y hay argumentos válidos de lado y lado quienes defienden una posición
y la otra, yo creo que Juan Carlos y yo manejamos más la idea de pasar de una vez a la histeroscopia porque somos amantes de la parte de la histeroscopia y es a lo que más nos dedicamos, pero las dos opciones son totalmente válidas y no es que digamos, es que le hizo un histerosono, eso está mal hecho o la pasó una vez a la histeroscopia. Son opciones totalmente válidas de acuerdo en el sitio donde estemos laborando y con lo que contemos el recurso. Correcto, correcto, Edmundo. Creo que hiciste una síntesis bastante clara. Eso es un tema de discusión de siempre. Este no son los únicos escenarios el único escenario donde hemos tenido discusiones fuertes frente a histerosono, ecografía, eco 3D y histeroscopio. Pero lo que me gusta más es eso, esas opiniones, ese tipo de discusiones que nos enriquecen a todos, y yo creo que ese dato que dio Rodrigo de la histerosono es perfectamente aplicable y sí debe modificar un poco de cómo se vienen haciendo las histerosonos antes, y porque ahí lo más importante también es menos incomodidad para el paciente. Si uno todo lo que le genere menos dolor y menos incomodidad a cualquier paciente, el paciente lo agradece. Mafecita, sigamos porque eso está muy bueno. Listo, doctor. Muchas gracias a todos por su aporte. Vamos a continuar. Entonces estábamos en esta diapositiva en que definitivamente pues el diagnóstico confirmatorio va a ser a través de una visión microscópica por parte del patólogo una vez tengamos o nos regresen la patología de la resección de dicho pólipo. Entonces les traigo esta imagen en una tinción de hematoxilina y eosina donde vemos los componentes descritos o que hacen parte de la definición de un pólipo, que es toda la parte estromal o fibrosa y la presencia de los vasos sanguíneos a nivel del mismo. Ya entrando en cuanto al manejo con histeroscopia, que es como el gran objetivo de la charla, recordemos que la polipectomía por histeroscopia se considera el gold estándar del tratamiento quirúrgico para estas lesiones. En la literatura lo describen como una aproximación de see and treat, ver y tratar. Se considera que es la manera de llevar a estas lesiones a un manejo definitivo. Recordemos que de acuerdo a los diferentes instrumentos o opciones con las que contamos en el contexto de la histeroscopia y también teniendo en cuenta el tamaño y la localización del pólipo, vamos a realizar la resección con los diferentes instrumentos. Entonces, en la literatura describen que aquellos pólipos considerados como grandes con un parámetro de referencia mayor a 20 milímetros, que por ejemplo estén ubicados en el fondo, pues también teniendo en cuenta su localización, se podría tomar la opción de resecarlos con el resectoscopio o con un VersaPoint que emplea algún tipo de energía. En cambio, aquellos pólipos que sean considerados pequeños o que tengan un corte menor de 20 milímetros de diámetro, o incluso ahí catalogan o engloban a los pediculados, dicen que pues si tenemos una visión directa a través del histeroscopio, podríamos resecarlos ya sea con pinzas o incluso con las tijeras sin la necesidad de utilizar energías. Por último, hablaban en la literatura de una técnica considerada la slicing technique, que consiste básicamente en realizar cortes a través de los cuales vamos a obtener rebanadas del pólipo desde el polo superior del mismo hasta la base del pólipo, con el objetivo de facilitar la extracción y controlar el sangrado para lograr un mejor resultado en el contexto del histeroscopio. A continuación les traigo la fotografía de diferentes ejemplos de visión histeroscópica de cómo se realiza la resección de un pólipo. Entonces acá lo que vemos es un pólipo endometrial menor a 0.5 centímetros y vemos cómo usan la Grasper para, partiendo o tomándolo a partir de la base del mismo, generar una tracción gentil y sostenida con el objetivo de retirarlo con este instrumento sin necesidad de utilizar energías, debido a que por el tamaño y por la localización nos permite realizarlo de esta manera y es una de las opciones del abordaje. En la siguiente fotografía les traigo ya con un instrumento que emplea energía, específicamente aquí nos hablan del ejemplo de un VersaPoint 5 French con energía bipolar, y lo que se hace es una resección del mismo partiendo desde la base de este, y acá vemos la imagen macroscópica de lo que se logró resecar con el uso de este instrumento histeroscópico. Y por último tenemos esta fotografía donde vemos cómo emplean el resectoscopio para la resección del mismo. Entonces recordemos que el resectoscopio tiene
una curvatura convexa, entonces siempre indican que en el momento en el que se realice la resección del pólipo, esa estructura convexa debe estar orientada hacia la base de la lesión para poder realizar la resección del mismo, y pues aquí vemos la fotografía de cómo quedaría el lecho endometrial posterior a la aplicación de este instrumento histeroscópico. Otro de los instrumentos que pues debemos mencionar y que hay que traer a colación es el morcelador intrauterino. Entonces recordemos que un morcelador básicamente consiste en un tubo metálico con una parte hueca y una parte rígida, y que va a generar unos movimientos rotatorios dentro del mismo con el objetivo de generar una morcelación del pólipo en el contexto de que éste tenga un tamaño muy grande, con el objetivo de poder resecarlo o retirarlo por esta vía. Recordemos que se considera que el uso de morceladores intrauterinos es una alternativa segura y efectiva, y vamos a ver ahora cómo la evidencia nos sustenta esto. Y lo que vemos en la fotografía efectivamente es el morcelador con su unidad de poder y los pedales con los cuales vamos a hacer la activación del mismo. En cuanto a la evidencia disponible para el uso de morceladores intrauterinos, les traigo este artículo del 2011 publicado en el Journal of Minimally Invasive Gynecology, donde básicamente lo que nos querían hablar es de los términos a largo plazo, o de los desenlaces a largo plazo, comparando el uso del morcelador intrauterino esquematizado con estas iniciales, y el uso de cualquier tipo de instrumento o de la resección, por decirlo así, de manera habitual, con la histeroscopia. Entonces, este fue un estudio de cohorte retrospectivo que tomaron pacientes desde enero del 2004 hasta diciembre del 2009, un total de 311 pacientes. Su objetivo era comparar los resultados a largo plazo de utilizar el morcelador versus las técnicas usuales o cotidianas en la resección por histeroscopia con los otros instrumentos, y valoraron específicamente la recurrencia tanto de la aparición de pólipos como de la aparición a posterior nuevamente de un cuadro de hemorragia uterina normal. ¿Qué descubrieron en este estudio? Que realmente al emplear el morcelador hubo una menor recurrencia de los pólipos endometriales a largo plazo. En cuanto a la incidencia de la hemorragia uterina normal, realmente era independiente al método empleado para la resección del pólipo, porque pues, a los 4 años, a pesar de usar el morcelador o la histeroscopia convencional, aparecían nuevamente los sangrados. Sin embargo, se dieron cuenta que en ese grupo en el que aparecieron nuevamente los sangrados eran aquellas pacientes que presentaran algún tipo de factor de riesgo, como la edad, el estado posmenopáusico, para la aparición como tal de una hemorragia uterina normal. Les traigo esta tabla que está publicada en ese estudio, donde nos muestran la incidencia acumulativa de la hemorragia uterina normal, esquematizando con la línea continua los métodos convencionales de histeroscopia, y con la línea intermitente el morcelador, y vemos cómo realmente a los 4 años hay una incidencia acumulativa del 20% de que las pacientes presentaron nuevamente algún episodio de hemorragia uterina normal. Les traigo este segundo artículo, publicado en el 2015, también para hablar de la evidencia que sustenta el uso del morcelador intrauterino. Entonces acá hacen la pregunta de que si realmente esto hace parte de del futuro de la histeroscopia, y pues el tipo de estudio es una revisión sistemática que pretende ver la seguridad, la eficacia, las ventajas y las contraindicaciones para el uso de este dispositivo. Entonces, este fue un estudio, específicamente una revisión sistemática de la literatura, comprendida entre enero del 2005 y agosto del 2014, cuyo objetivo era analizar la evidencia disponible en el uso del morcelador intrauterino. Obtuvieron un total de 8 artículos con 1.185 pacientes, y llegaron a la conclusión de que el morcelador intrauterino se consideraba una herramienta segura, efectiva y rentable para la eliminación de lesiones como pólipos, que es de interés para nuestra charla, pero también tuvieron en cuenta el desenlace o lo contemplaron en el contexto de miomas, específicamente según la clasificación de FIGO, tipo 0 y tipo 1, y en el contexto de la resección de restos placentarios por histeroscopia. Ahora, entrando al manejo, ya hablamos de todo la parte del manejo con histeroscopio, pero recordemos que una de las posibilidades de manejo con las que contamos y con las que quiero comparar es con la dilatación y el curetaje. Recordemos que este procedimiento es considerado un procedimiento a ciegas, en donde realmente, a pesar de que conozcamos por nuestros métodos diagnósticos, haya sido una ecografía o incluso una histeroscopia que solo fue diagnóstica, sabemos la ubicación de nuestro pólipo, vamos a entrar a ciegas y no vamos a tener una certeza de lograr resecarlo. De hecho, se describe en la literatura
literatura que no se logra la resección del mismo hasta en un 85% de los casos, debido a que puede haber movilidad o alteración en la ubicación del mismo, y pues en este procedimiento no tenemos manera de comprobar su ubicación nuevamente. Recordemos que cualquier procedimiento de dilatación o curetaje tiene un sinnúmero de riesgos y complicaciones y que debemos conocerlos y describirlos. Y en cuanto a la evidencia, comparando la dilatación y el curetaje versus la histeroscopia en el contexto de la resección de pólipos, hablamos de este estudio publicado en el 2000, donde tenían como objetivo evaluar la contribución que puede hacer la histeroscopia en el tratamiento de los pólipos endometriales. Fue un estudio clínico prospectivo en un departamento de ginecología en los Estados Unidos, donde tomaron dos grupos. Un grupo de 81 pacientes posmenopáusicas y otro grupo de 100 pacientes, en su mayoría posmenopáusicas. El primer grupo se llevó a histeroscopia, el segundo grupo fue llevado a resección por dilatación y curetaje, y se dieron cuenta que pues de manera global, realmente pues al realizar una segunda intervención y corroborar si tras la dilatación y el curetaje se lograba la resección del pólipo, sí se observaba que en muchos casos no había una resección completa del pólipo, hasta en un 13%, por lo cual ellos estiman que realmente se considera la histeroscopia la mejor manera de abordar esta patología intrauterina. Correcto. Mafecita, dos observaciones con la anterior. Si uno mira eso, a mí me llama la atención que en los dos seminarios anteriores insistieron mucho, y en las dos presentaciones, obviamente ahí me están oyendo los dos residentes de Panamá y de Cali que hicieron las presentaciones, y hablaron de la historia de la histeroscopia, y hablaron entonces de Bossini, y hablaron de Sormó, y es increíble que en 1900, estoy dudando si fue en 1901 o 1907, se hizo el primer tratado de histeroscopia. Entonces yo no puedo creer que 120 años después, 130 años después, y todavía estemos hablando y estemos haciendo dilatación y curetaje. O sea, eso sí, perdónenme, pero de verdad, en muchas instituciones la gente sigue haciendo dilataciones y curetaje. Mire ese porcentaje que tú estás mostrando, Mafe, es que esto es absurdo. Entre 50 y 85% de los pólipos por dilatación y curetaje no se logra la resección. Ahorita Edmundo dijo, es que no solamente es quitar el pólipo, es la posibilidad de ver la cavidad endometrial, ver otro tipo de lesiones. De pronto el pólipo era lo menos importante y lo más importante era tomar una biopsia dirigida, de pronto vernos que esa paciente tenía una endometritis crónica. Entonces, de verdad, conciencia, yo no entiendo qué sentido tiene nosotros seguir haciendo en las instituciones dilataciones y curetajes ginecológicas. O sea, esto sí realmente tú lo estás poniendo como una primera frase de esta diapositiva. Eso es un procedimiento a ciegas. O sea, sí, eso es cierto, y entendámoslo, así no lo hacían nuestros profesores, y así lo hacían, y ellos decían que obtenían muy buen material, completamente de acuerdo, pero digámoslo, a nosotros, yo estaba estudiante de medicina cuando las endoscopias se hacían digestivas, con la gente despierta le metían un tubo por la boca a la fuerza, y hoy en día se hacen con sedación. O sea, nosotros no podemos seguir pensando en dilataciones y curetajes, porque tú revisas cualquier artículo, cualquier literatura, y es vergonzosa la diferencia entre los diagnósticos que tú puedes hacer viendo las imágenes por histeroscopia, ver y tratar, o haciendo unos procedimientos a ciegas ahí de procedimientos ginecológicos. Mire, créanme, de verdad, entrenarse en histeroscopia es muy fácil. Entrenarse en histeroscopia requiere cursos muy cortos, estar uno leyendo, mirando artículos, todo ese tipo de cosas, pero sobre todo uno es el que tiene que presionar a las instituciones para que le compren los histeroscopios. Obviamente un histeroscopio es un elemento muy delicado, es un elemento muy cuidadoso, es un elemento que hay que saber utilizarlo. Vuelvo, insisto, el primer seminario, que fue una excelente revisión de cómo se arma y cómo se desarma un histeroscopio, por Dios, uno tiene que saber armarlo, desarmarlo, saber cómo son las partes del histeroscopio. Y el otro punto que valdría la pena también hacer una observación es, nosotros no podemos sobreactuarnos un poquito en tecnología. Obviamente, claro, pues la comodidad de un morcelador histeroscópico de $60,000, que no creo estar equivocado, creo que en el país no tenemos un solo morcelador histeroscópico, precisamente por el costo tan alto. Pero yo creo que un pólipo endometrial, digamos, independientemente incluso hasta ese número que tú pusiste de 20 milímetros, yo creo que uno lo puede sacar con tijera adecuadamente bien. Ahora bien, ya lo hablaremos después en lo de miomectomía, uno debe utilizar la tecnología de resectoscopia
utilizaría sobre todo para miomectomía, pero yo creo que es perfectamente válido sacar un pólipo endometrial con una tijera histeroscópica. Y nosotros hemos utilizado desde hace mucho tiempo una pinza que se la robamos a los cirujanos generales, que se llama la pinza de Randall. La pinza de falsos gérmenes es muy gruesa y toca dilatar mucho para sacar el tejido. Y meter, por ejemplo, pinzas como una Rochester o una pinza de curación, son pinzas que podrían eventualmente tener el riesgo de hacer una falsa ruta. Entonces, la pinza de Randall, que ustedes, los que no están de pronto familiarizados con ella, busquen una foto de estas por internet, hablen en sus instituciones para que las instrumentadoras, esos equipos están los equipos de Colelab, porque el Randall lo utilizan los cirujanos cuando eran colecistectomías abiertas para sacar los cálculos. Es una pinza muy noble, es una pinza muy resistente y nos ayuda mucho a sacar los tejidos de los pólipos endometriales. Entonces, yo creo que el grueso de los pólipos endometriales se pueden sacar perfectamente con tijera. Hay unos pólipos muy chiquitos que se pueden sacar solamente con contracción con el grasping, como fue la primera foto que tú mostraste. Y yo dejaría los electrodos de bipolar, como realmente se debe denominar, porque el Versapoin es una connotación de una casa comercial. Nosotros deberíamos hablarlo con el término de electrodo bipolar, porque ya hay varias casas que lo tienen. Eventualmente, de pronto, para un pólipo que sea residuante, o sea, un pólipo que definitivamente tú ya lo has quitado con tijera y el pólipo se reprodujo. La ventaja de utilizar la energía es que no solamente estamos cortándolo, sino también estamos haciendo una quemadura de la base y esto podría servir para disminuir la posibilidad de recurrencia del pólipo. Pero no, yo creo que perfectamente claro, un pólipo es completamente resecable con tijera. Ponernos a dilatar a una paciente hasta un dilatador número 9, meter un resectoscopio, el costo del ASA. Creo que también hay que hacer una racionalización del costo. Obviamente, claro, pues con el resectoscopio también sale el pólipo, pero de pronto un poquito más dispendioso es hacerlo con tijerita, con paciencia, con calma, pero ahí termina cortándose, termina haciendo una extracción. Si es un pólipo muy pequeñito con el grasping histeroscópico, si es un pólipo más grande con la pinza de Randall, pero creo que aunque está descrito dentro de la literatura, como tú bien lo mostraste, pero creo que, digamos, meterle ya un morcelador, un pólipo, alguna cosa, para el fabricante del morcelador le sirve mucho, pero para nosotros, digamos, realmente no le veo un beneficio mayor ponernos a meter un resecto o un morcelador para un pólipo endometrial. Sigue. Mafe, no tienes audio, no sé si será mi teléfono. Activa, no, no tiene audio. Ok. Ya, ahora sí. Sí, ya. Bueno, vamos a entrar en la parte de las características de malignidad. Entonces les traje estos dos estudios. Este es un estudio publicado en el 2018 en la revista de cirugía mínimamente invasiva ginecológica, donde nos hablan de la predicción de las características de malignidad de los pólipos endometriales de acuerdo a sus características durante la visualización histeroscópica. Este fue un estudio retrospectivo con un total de 556 pacientes, comprendido entre enero del 2012 y septiembre del 2017, donde pretendían determinar cuáles eran las características histeroscópicas de manera macroscópica que podían hacernos o correlacionarse con el diagnóstico de malignidad. En la conclusión de este estudio se dieron cuenta que realmente los dos hallazgos que nos podrían llevar a pensar en que la lesión podría tener características de malignidad o podría encontrarse en los hallazgos de malignidad tras su estudio histopatológico fueron el aumento de la vascularización del pólipo y el número de pólipos, que eran los que nos hablaban. Específicamente ellos daban el corte de mayor o igual a 3 pólipos. También se dieron cuenta que al estudiar los parámetros demográficos de esa población, habían dos factores que también jugaban un papel en la presencia de la malignidad, que eran la edad de la paciente y el estado de la menopausia. Traigo esta tabla publicada en el estudio, donde nos hablan de la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de los dos parámetros que estamos discutiendo, que son la vascularidad del pólipo y el número de pólipos, tomando como patrón de referencia mayor o igual a 3 pólipos encontrados en la histeroscopia. ¿Qué nos llama la atención de estos valores? La especificidad y el valor predictivo negativo, que realmente son altos. O sea que si verdaderamente yo hago mi histeroscopia y no encuentro un pólipo vascularizado o no encuentro más de 3 pólipos, probablemente esté ante un pólipo benigno, que son la mayoría de los casos. Recordemos que de manera global se asocia, no dicen los porcentajes, que hasta en un 1 o un 2% de los pólipos diagnosticados pueden estar asociados o presentar características de malignidad. Les traigo este segundo estudio publicado el año pasado,
donde nos hablan del riesgo de malignidad de los pólipos uterinos, una revisión sistemática de la literatura y un metaanálisis, cuyo objetivo era estimar la prevalencia de esas lesiones premalignas y malignas en mujeres sometidas a una polipectomía por histeroscopia. Fue un estudio que se comprendieron o se tomaron en cuenta estudios desde el 2000 hasta el 2019, casi 10 años. Obtuvieron un total de 51 estudios con una muestra bastante significativa de 35.345 pacientes que fueron llevadas a intervención. De manera global, ellos determinaron que la tasa de malignidad oscilaba desde el 0% hasta el 15%. Hicieron la diferenciación de acuerdo al grupo etario, hablando de aquellas pacientes premenopáusicas donde realmente la tasa de malignidad fue asociada a lo que describe la literatura de manera global, un 1.12%, y en las posmenopáusicas, pues obviamente por la edad, ya ese porcentaje lograba aumentar hasta un 4.93%. Ese total de lesiones que retiraron, unas 965 fueron malignas tras el diagnóstico histopatológico, y también se dieron cuenta que habían dos ítems que se asociaban a la malignidad, que era la presencia de síntomas específicamente de sangrado y el estado posmenopáusico de la paciente. Por último, para concluir esta primera parte de polipontometría, les traigo este video. Un segundo. Aquí donde vamos a ver, pues, básicamente un procedimiento histeroscópico con el uso de energía bipolar, pues vamos a ver cómo llegan a nivel de la base del pólipo y realizan la resección del mismo. Vemos ahí, pues, la interacción de la energía con nuestro medio de distensión. Vemos cómo de manera sistemática van logrando la resección del mismo. Acá tenemos otro video donde vamos a ver la resección del pólipo, pero utilizando un resectoscopio. Entonces aquí vemos cómo van acomodando como el campo visual y tratan de llegar nuevamente a la base del mismo y realizar la resección con este instrumento. Vemos cómo logran liberarlo para posteriormente traccionarlo y pues finalmente retirarlo. Ya pasamos al segundo bloque de la charla. Entonces ahora vamos a... Escúchame la última interrupción de este tema, pasa a dos anteriores. Este porcentaje quiero resaltarlo. Ese porcentaje yo creo que no lo podemos dejar pasar, el anterior, no en los videos, sino en la última diapositiva donde tenías información. La glándula endometrial al estroma en comparación con un parámetro de referencia no, que es un no normal. Recordemos que también se puede definir como un espectro de alteraciones morfológicas a nivel del endometrio. María Fernanda. Mafe, ahí devuélvete un segundito, dos anteriores. Que tiene una incidencia de hasta 133 por 1000. María Fernanda. La incidencia va a estar presente en las mujeres posmenopáusicas, específicamente lo describen entre los 50 y los 54 años, y que es una patología realmente rara en mujeres menores de 30 años, en las cuales realmente tenemos que tener en cuenta cuáles son la presencia de esos factores de riesgo que nos podrían condicionar o hacer pensar y sospechar en un carcinoma endometrial. Les traigo estos datos del GloboCan, que es toda la parte que hace la vigilancia por parte de la Organización Mundial de la Salud de la incidencia de los cánceres de manera global. Y nos habla de dónde se ubica específicamente el cáncer de endometrio a nivel mundial, cuya ubicación es en el puesto número 16, y específicamente en Colombia ocupa el puesto número 19. En cuanto a las manifestaciones clínicas, recordemos que el síntoma cardinal va a ser el sangrado, que obviamente en las mujeres premenopáusicas habría que contextualizar específicamente cómo o describir según los términos de la FIGO alteraciones en la regularidad, frecuencia y duración de la misma, e incluso en una revisión sistemática describen que en las mujeres premenopáusicas realmente el sangrado que más se asocia a la presencia de algún tipo de malignidad es cuando la hemorragia se presenta de manera intermenstrual más que a los sangrados abundantes. Y pues recordemos que cualquier mujer posmenopáusica y en general cualquier tipo de sangrado persistente que no encontremos ningún tipo de etiología debe ser estudiado de manera adecuada y esta debe ser una etiología que se debe contemplar. Ahora hablando de la clasificación. ¿Ahí tienes audio un minuto? Sí. 14 publica esta nueva clasificación
tratando de englobarlo, de hacerlo un poco más sencillo y práctico para todos nosotros, donde hablan de la hiperplasia con atipias y sin atipias. Y dentro de las hiperplasias con atipias dicen que se puede denominar de igual manera como hiperplasia atípica o neoplasia endometrial interperitoneal con sus siglas en inglés EIN en mayúscula. Recordemos, como podemos ver en esta clasificación, que lo importante es que cuando hablamos de una hiperplasia sin atipias, tenemos un riesgo de que hay una coexistencia de un carcinoma endometrial invasivo menor al 1% con un RR de 1.01 a 1.03. ¿Esto qué quiere decir? Que pues estas pacientes van a tener un riesgo mayor de 1.01 a 1.03 veces más de que aparezca esta patología. Sin embargo, en aquellas pacientes que las metemos en nuestra connotación o en nuestra categoría de hiperplasia con atipias, la coexistencia de un carcinoma endometrial puede ascender hasta el 60% con un RR de 14 a 45 veces más la presencia o la aparición de esta patología. En cuanto a los factores de riesgo, lo vamos a dividir en 3 grandes grupos. El primero habla de todos los factores menstruales, y eso pues indirectamente, y todos estos factores de riesgo van encaminados a qué tanta exposición hubo por parte de ese lecho endometrial a todos los componentes endometriales que recordemos que actúan como componente mitótico esencial en toda la capa endometrial. En el segundo grupo tenemos aquellos factores iatrogénicos que también van a ir encaminados a la parte del estrógeno, específicamente el uso de terapias con estrógenos exógenos o sin oposición en el contexto de las pacientes que no sean histerectomizadas, y el uso de tamoxifeno. Y por último hablaba de las comorbilidades, que pues todas esas comorbilidades como la obesidad, la diabetes o el síndrome de Lynch son predisposiciones genéticas que me condicionan a la presencia de esta patología o que me favorecen a la expresión de aromatasa a nivel de tejidos periféricos y mayor conversión periférica de aparición de estrógeno. En cuanto al diagnóstico, recordemos que inicialmente el abordaje va a ser determinar el grosor endometrial, que lo vamos a tomar de manera ecográfica. Mafe, ahí no tienes retorno. Pero posterior, con el uso de una ultrasonografía longitudinal, como podemos ver en la fotografía, y que recordemos que hay diferentes cortes endometriales de acuerdo al contexto etario en el que nos encontremos. Específicamente, cuando se considera que un grosor endometrial menor o igual a 4 milímetros en mujeres posmenopáusicas, que es donde se presenta el pico de incidencia de esta enfermedad, que se asocia a sangrado, va a tener un valor predictivo negativo del 99% para cáncer de endometrio. ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente nos llega una paciente con un endometrio de 3 milímetros, es muy poco probable que estemos frente a un diagnóstico de un carcinoma endometrial. Recordemos que de acuerdo al grupo etario, ya en premenopáusica, pues cambia el corte endometrial, y hay unos estudios que dicen que en mujeres posmenopáusicas asintomáticas, en las que tengamos factores de riesgo, podríamos hablar incluso de un corte de 10 milímetros con una sensibilidad del 100% y una especificidad de tan solo el 60%, pero recordemos que pues hay varios autores y hay varias connotaciones para estos cortes endometriales. Les traigo esta tabla de la COG, publicada en el 2018 en un comité de opinión de los mismos, donde nos muestran por qué tomaron ese corte de 4 y cómo vemos que el valor predictivo negativo para el mismo es del 99%. En cuanto a las herramientas diagnósticas, pues lo primero que vamos a hacer es que pues, para hacer el diagnóstico definitivo de nuestra hiperplasia, es un diagnóstico con nuestra muestra patológica. Entonces lo que vamos a hacer para estudiarlo es tomar una muestra de ese tejido endometrial y llevar a la paciente a una biopsia. Entonces las primeras aproximaciones que vamos a tener y que están descritas y que hay que comentar son las aproximaciones a ciegas, que van a ser con estas herramientas que vemos en las fotografías. Básicamente usar un pipel, un Explora, una cureta de Novak. Con estos métodos lo que vamos a hacer es que vamos a tener una muestra del menos del 50% de la cavidad endometrial. Entonces, por eso dicen que realmente hay una limitación con el uso de estas. Sin embargo, pues debemos hablar obviamente que dentro de las herramientas diagnósticas entra la histeroscopia, que es nuestro tema de discusión, donde lo que vamos a realizar es una toma de muestra selectiva del endometrio y que finalmente se considera el gold estándar y el método de elección para tomar o llevar a una paciente a una biopsia endometrial. Ellos hablaban específicamente de que en las circunstancias en las que estaría completamente indicado es cuando no obtuvimos una muestra endometrial suficiente o que fuera diagnóstica o benigna y tenemos una paciente con muchos factores de riesgo que nos hacen pensar que probablemente sí esté cursando con una hiperplasia. Cuando la paciente
continúa con la sintomatología de manera persistente ante la presencia de una estenosis cervical, cuando tuvimos una biopsia endometrial fallida o cuando se asocia a dolor excesivo y ansiedad por parte de la paciente, la llevamos a este tipo de intervenciones. En cuanto a la evidencia disponible, entonces ahora... María Fernanda, ¿nos escuchas? Ahora vamos a entrar a la parte de la charla en la que vamos a hablar de la evidencia disponible que compara la dilatación y el curetaje con la histeroscopia en el contexto de la hiperplasia endometrial. Entonces vamos a hacer una revisión en los últimos 10 años que nos dice la literatura. María Fernanda. Bueno, este primer artículo es un artículo publicado en el 2001 que nos habla de la investigación del cáncer endometrial comparando la ultrasonografía, la histeroscopia y la biopsia endometrial. Entonces traje esta frase que me llama mucho la atención y es que ellos dicen que en el 2001, en las últimas 2 décadas, la toma de biopsia endometrial con histeroscopia ha reemplazado a la dilatación y el curetaje como método de diagnóstico en el carcinoma endometrial. Entonces vemos que realmente este no es un concepto nuevo y por eso les traía este artículo. Ellos porque dicen que no se considera el método de elección la dilatación y el curetaje, porque se generan falsos negativos para carcinoma endometrial hasta en un 20%, que la sensibilidad puede ser tan baja hasta el 56%, y que con el corte ecográfico de engrosamiento endometrial tenemos una sensibilidad muy buena, con un valor predictivo negativo muy bueno, y que definitivamente la histeroscopia va a ser el primer procedimiento que aumente la sensibilidad en el contexto de la toma de una biopsia endometrial. Karen, no sé por qué se me quita compartir la pantalla. ¿Ahí nos oyes, Mafi? Mafi, creo que te hallaron los audífonos o el parlante del computador. ¿Ahí nos oyes, Mafi? Ahora sí. ¿Ahí nos oyes? Sí. Ahora sí. Mafi, ¿ahí nos oyes? Sí, doctor, ahora sí los escucho. Ah, bueno, no, es que se ha perdido gran parte de la charla porque creo que no tenía retorno del audio. Ah, ok. Claro, exacto. No, está muy bien todo lo de la presentación, pero es que pasamos un punto que era tremendamente importante. Uno, una información que estábamos dando antes de lo del pólipo, que en alguna de las últimas diapositivas que tú pusiste, fíjate lo de la asociación con malignidad del pólipo endometrial en la paciente premenopáusica es una asociación de, de un porcentaje extremadamente bajo, y esto es un dato que a nosotros nos sale de una claridad fundamental. Pon la anterior, donde está lo de los porcentajes de malignidad. No, adelante. No, Mafe, te estaba atrasando mucho. Más adelante. Es que se pasó mucho. Ya. Ok. Entonces, un poquito la siguiente, donde está lo de los porcentajes de malignidad, que me parece tremendamente importante eso. Ok. Aquí. Ahí, fíjate lo que se está mostrando, que son los porcentajes que son muy bajitos de malignidad en pacientes premenopáusicas. Entonces, también nosotros tenemos que manejar esa información con el paciente. O sea, para nosotros darle asustarlo puede ser muy fácil y decirle, mire, este pólipo de aquí a mañana un cáncer, es mejor que se lo quite. Fíjese que la literatura puede variar mucho en relación al uno o al otro artículo que nosotros revisemos, pero en general sí da un porcentaje de malignidad que es muy bajo. Entonces, para nosotros definir
el criterio quirúrgico solamente por la presencia del pólipo, vuelvo y les digo, como en hallazgo incidental en paciente asintomática, realmente decirle a la paciente, mire, es que vamos a quitarle el pólipo porque esto de que mañana va a ser un cáncer, no es adecuado, no es verdadero y no es lo cierto. En la paciente posmenopáusica sí es un escenario diferente, porque fíjate que los porcentajes pueden llegar a ser mayores y esto hace que el porcentaje es lo suficientemente relevante como para nosotros en las pacientes posmenopáusicas, así sea como un hallazgo incidental, si es mejor pensar en la posibilidad de hacer la polipectomía. Quiero ir un momento a la opinión de Leonardo y quiero hacerles otra observación frente a lo de la clasificación de la hiperplasia endometrial. Hable de si quieres, Karen, el micrófono a Leonardo. Ya, doctor, ya está activo. Doctor Leonardo ya puede hablar. Ya está activo su micrófono, doctor. Aló, ¿me escuchan? ¿Ahí ya me escuchan? Sí, perfecto. Sí, doctor. Listo, muchas gracias. Cuando tú estás mirando el potencial oncológico o el potencial maligno de un pólipo, evidentemente, como lo estás mostrando, tienes que mirar pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas. Y también los factores de riesgo asociados a este. ¿Cuáles son? Pacientes sometidas a tratamiento con tamoxifeno, pacientes obesas, la dimensión del pólipo, si tiene enfermedades concomitantes. Y esto básicamente el objetivo es mirar si voy a tener a esta paciente en observación y vigilancia o la voy a llevar a un manejo quirúrgico. En pacientes posmenopáusicas, inclusive hace poco tuvimos una discusión de si dejamos pacientes posmenopáusicas con pólipos en observación y básicamente ahorita pues también podemos discutir un poco de esto, es si tengo un pólipo menor de 1 centímetro en una paciente que está posmenopáusica asintomática, ¿la dejo en observación o más bien la llevo en estereoscopio para hacerle un manejo quirúrgico? Definitivamente si tengo pólipos por encima de 15 milímetros, sintomáticas, mayores de 3 o hipervascularizadas, pues yo creo que no hay mucha duda en llevarlas a un manejo quirúrgico, pero son estas que están asintomáticas, cuáles llevarlas o cuáles no. Y ya cuando tú entras y le haces el procedimiento estereoscópico y ves por encima de 3 pólipos hipervascularizadas, pues claro, esto ya nos alerta más de estar pendientes del resultado de la patología evidentemente. Pero yo creo que ahí como lo importante es no alarmar a la paciente y eventualmente qué voy a hacer antes de tomar la decisión de llevarlo a un manejo quirúrgico o no. Sí, yo creo que es perfectamente válido, Leonardo, perfectamente válido. Y no podemos, lo que les digo, ante cualquier situación de estas, y sobre todo la cancerofobia, nosotros la tenemos que manejar de manera adecuada. O sea, esto de que, mira, es mejor que te lo quites, de aquí a mañana un cáncer. Claro, que a uno le dijeran eso, pues hacen lo que le tenga que hacer. Y también habría uno que mirar, igual de todo modo, la estereoscopia, pues es un procedimiento quirúrgico y hay que entenderlo como tal, con unos riesgos que son absolutamente válidos, anestésicos, del mismo procedimiento, lo hablamos la vez pasada, no es un procedimiento exento de complicaciones y tenemos que tener un criterio y no porque se encontraron una cantidad de pólipos por ecografía, entonces ya quitémoslos todos. Fíjense que lo hablamos también del manejo conservador de masas anexiales, hay que mirar todo eso. Me parece absolutamente relevante eso. Y, Mafe, quiero, en lo del marco de la hiperplasia, no vamos a repetir lógicamente en aras del tiempo todo lo de la parte del seminario, porque una parte se vio, pero quiero que te detengas un poquito en la clasificación. Listo, ya voy. Lo puedes poner un poquito más adelante. Ahí. Mira, a mí esto me parece, cuando uno está haciendo la revisión de hiperplasia endometrial, esto de la nueva clasificación me parece lo más importante. Nosotros venimos manejando esta clasificación vieja de hiperplasia simple, hiperplasia compleja, con atipias, sin atipias, y desafortunadamente nos quedamos en esa clasificación. Es una clasificación muy vieja, es una clasificación que además de eso, pues, si bien es cierto, la veníamos manejando, pero mira que hoy en día se han tratado como de unificar y se está hablando de hiperplasia sin atipia o con atipia.
O sea, más que el hecho de ponerlo esto de que es simple o compleja, fíjate que esta determinación de hiperplasia sin atipia o con atipia nos da mucho más posibilidad de asociación con cáncer y posibilidad de progresión a determinado tiempo. Acordémonos que de todos modos, de lo que era la vieja clasificación de hiperplasia simple sin atipias, que la asociación con cáncer a 10 años era del 1%, a lo que se conocía como la hiperplasia compleja con atipias, cuya asociación con cáncer era del 30% a 4 años, que era un contexto completamente diferente. No sé si de pronto entre los 90 participantes que tenemos, 85, tenemos algún ginecólogo oncólogo que de pronto nos pueda dar un soporte en esto adicional, pero sí me parece clave esto de esta nueva clasificación, que si ustedes lo miran tampoco está nueva. O sea, es una clasificación que ya tiene 6 años, lógicamente mucho más reciente que esa clasificación de hace 30 años de hiperplasia simple y compleja con atipia y sin atipia. Y eso nos pasa que ahora nos están llegando los reportes de patología y uno dice, bueno, pero ¿por qué no me llega simple o compleja con atipia o sin atipia? Porque ya los patólogos se adhirieron a esta clasificación y lo ponen simplemente hiperplasia con atipia o sin atipia, independientemente que sea simple o compleja, que eso es lo que da más una aproximación frente a cuál es el manejo que vamos a hacer después. Entonces, quiero resaltar eso, que esta clasificación vieja de simple y compleja no es tan válida ahora como atípica o sin atipias, y nos da sobre todo, qué es lo que a nosotros nos interesa, la posibilidad de progresión a cáncer. Entonces, creo que avanza un poquitico más para lo del, no sé, avanza un poquito más, porque ahí se nos sabía, no, avanza lo más, porque los factores de riesgo y todo los vimos claramente. Y creo ahí lo del grosor endometrial, que eso igual ya también lo mostraste. Creo que son un par de diapositivas más. Ahí la siguiente. Ahí, yo creo que ella puede retomar la presentación. Listo. Entonces ahora vamos a hacer una revisión de los últimos 10 años. ¿Cuál es la evidencia disponible comparando a las intervenciones como la dilatación y curetaje y la esteroscopia para la toma de la biopsia endometrial en el contexto de la hiperplasia? Entonces, el primer estudio que les traje es publicado en el 2001, donde vemos este concepto que dice que en las últimas 2 décadas, en el 2001, se consideraba que la biopsia endometrial a través de histeroscopia comenzó a reemplazar desde ese momento a la dilatación y el curetaje como el método de elección para el diagnóstico del cáncer endometrial. Entonces vemos que ellos sustentan esta premisa con el hecho de que hay alta tasa de falsos negativos para carcinoma endometrial con la dilatación y el curetaje, una tasa hasta el 20%, que su sensibilidad puede llegar a ser tan solo del 56%, que obviamente con la ecografía, con los parámetros de cortes endometriales podemos tener una sensibilidad tan alta como el 100%, pero que definitivamente pues el hecho de que la histeroscopia nos permita valorar la cavidad y tomar biopsias de la misma de manera sistemática va a generar un aumento en la sensibilidad para esta intervención diagnóstica. El siguiente estudio, publicado en el 2005, nos habla del papel de la histeroscopia en la biopsia endometrial, un estudio entre enero de 1999 y junio del 2002, con un total de 220 pacientes con un cuadro clínico de hemorragia uterina normal de al menos 12 meses de evolución, obviamente pacientes postmenopáusicas, que se llevaron a la intervención. Entonces, inicialmente se les hacía una ecografía para determinar el corte endometrial y una histeroscopia por un mismo ginecólogo de manera estándar. Determinó que realmente pues, el corte que ya habíamos mencionado de 4 milímetros generaba un valor predictivo negativo del 98% y que al llevar a estas pacientes a histeroscopia lográbamos tener una sensibilidad para el diagnóstico para de cáncer endometrial en las biopsias de hasta una sensibilidad hasta el 100% con un valor predictivo del 100%, a lo cual realmente quiere decir que sería el método de elección. Este otro estudio, publicado en el 2008, en un lapso de tiempo tomó, voy a estar desde el 2001 hasta el 2005, un total de pacientes de
752 mujeres posmenopáusicas con hemorragia uterina normal, que fueron llevadas a estudio ecográfico y a histeroscopia en esta proporción, 406 por un lado y 386 por el otro. Se dieron cuenta que realmente aquellas que las llevaban a la toma de biopsia con un endometrio por debajo de 4 milímetros, realmente no habían hallazgos histopatológicos alterados. Este procedimiento o este estudio fue realizado por 3 ginecólogos que tenían más de 10 años de experiencia en procedimientos histeroscópicos. La conclusión del estudio fue que realmente la histeroscopia se tornaba superior en el diagnóstico o como herramienta diagnóstica en el contexto de esta patología en las pacientes con hemorragia uterina anormal en la posmenopausia. Entonces vemos esta tabla extraída del mismo estudio donde nos muestran valores como la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo y la pertinencia diagnóstica, donde la histeroscopia tiene un valor de hasta el 94% comparado con la ultrasonografía, que si bien tiene un buen rendimiento, en este estudio es un poco menor al de la histeroscopia. Por otro lado, tenemos este estudio en el 2016, donde realmente lo que querían ver es qué tan pertinentes eran las muestras específicamente en aquellas mujeres con sangrado posmenopáusico, comparando la histeroscopia versus la dilatación y el curetaje como método de extracción o de toma de muestra. Fue una revisión sistemática de la literatura que comprendió estudios desde enero de 1965 hasta marzo del 2015, un total de 2 estudios con 1.029 pacientes menopáusicas. Las 7 fueron llevadas a histeroscopia y en 5 fueron llevadas a dilatación y curetaje. Lo que ellos querían ver realmente es qué tan buena muestra endometrial se tenía para llegar al diagnóstico de carcinoma, que pues es el desenlace no esperado de esta patología. Se dieron cuenta que para la dilatación y curetaje podríamos tener una sensibilidad tan alta hasta del 100%, una hiperplasia conativa es una sensibilidad del 92%, y que al realizar la toma de muestras con histeroscopia, la sensibilidad bajaba un poco en comparación con estos dos parámetros. Sin embargo, tengamos en cuenta que es un estudio que no tiene la misma cantidad de pacientes en ambos procedimientos, pero pues es lo que está descrito en la literatura y hay que ver y valorar todos los números. Y por último, les traigo este estudio publicado este año, en el 2020, donde nos toman un total de 143 pacientes que llevan inicialmente a la histeroscopia para el diagnóstico, posteriormente a la dilatación y el curetaje y a una comprobación histeroscópica para ver los hallazgos. Entonces, realmente lo que ellos querían determinar era la eficiencia terapéutica entre ambos métodos. Se dieron cuenta que realmente la histeroscopia lograba tener una sensibilidad del 84%, una especificidad del 83%, como podemos ver en la diapositiva, por lo cual realmente cobra una importancia como una herramienta diagnóstica para esta patología en general. Y ahora les traigo pues dos estudios grandes donde nos muestran si realmente cuando yo llevo a mi paciente a la histeroscopia, tengo la posibilidad de manera macroscópica, por cómo se vea ese endometrio, de decir, esta es una paciente que probablemente tenga una hiperplasia endometrial con otipes o incluso que estemos frente a un carcinoma endometrial. El primer estudio que les traigo, un estudio publicado en el 2019, cuyo objetivo era determinar la relación entre la apariencia histeroscópica y la histología de dichas lesiones. Fue un estudio retrospectivo con un total de 322 pacientes entre enero del 2014 y diciembre del 2016. Esas pacientes tenían un cuadro clínico de hemorragia uterina normal o un engrosamiento endometrial. Las pacientes fueron llevadas a histeroscopia, se tomó el video de la histeroscopia y posteriormente histerectomía por los hallazgos. Y lo que se hizo fue que de manera retrospectiva realizaron una evaluación morfológica 3 ginecólogos que buscaban valorar específicamente 4 parámetros morfológicos: la presencia de vasos atípicos, la presencia de superficies irregulares, la presencia de estructuras papilares o de estructuras polipoides. Específicamente ellos traen este esquema donde nos muestran cómo esos gineconcólogos trataron de identificar esas características sugestivas de malignidad en la hiperplasia. Entonces vemos cómo el hecho de que tengamos vasos con esta disposición, como se ve esquematizada, la presencia de superficies irregulares, de estructuras papilares o de estructuras polipoides. Entonces ahora vamos a ver ese mismo ejemplo en los hallazgos que ellos tuvieron en los videos. Entonces vemos como aquí hay 4 fotografías en las que efectivamente, si se dan cuenta, este patrón vascular es justo igual a la fotografía esquematizada como vemos acá, de por acá, y como en las 4 fotografías vemos ya sea la presencia de un patrón de vasos atípicos
o de estructuras polipoides o de estructuras papilares, que pues son los hallazgos que ellos querían valorar si realmente se asociaban o no con la presencia de carcinoma endometrial. Entonces, Mafe, ¿saben? pero fíjate, por ejemplo, fíjate, pasa la foto anterior. Mira, esta imagen primera es horrible. Fíjate que es una imagen, señálala. Sí, es una imagen que casi habla sola. O sea, es una imagen en la cual el diagnóstico es perfectamente cercano totalmente a un carcinoma endometrial. Y la presencia de esos vasos atípicos sí es muy clara. El mundo nos está haciendo una pregunta que es muy difícil, es una pregunta muy difícil, porque, digamos, ahí uno podría evaluarlo en el sentido como comparativo cuando tú haces una colposcopia, permítanme el ejemplo, si tendría lugar o no, si tú haces una colposcopia y en la colposcopia siempre harías biopsia o tú te dejas guiar solo por el visual. Ustedes ven que mucha gente con gran entrenamiento en colposcopia no hace biopsia. Y otros podrían decir, no, si yo le voy a hacer colposcopia a un paciente, yo necesariamente le voy a hacer biopsia, y ahí también nos podríamos eternizar en una discusión. Les digo que es al lugar porque la pregunta del mundo que está haciendo es si a una paciente con esto de una hemorragia uterina normal y uno le hace una histeroscopia, siempre le debe tomar biopsia o no. Yo siempre lo hago. Yo siempre lo hago porque el ojo lo puede engañar a uno. El ojo lo puede engañar a uno y de pronto uno ve que de pronto no hay ninguna imagen visual, pero yo creo que además, primero, el respaldo médico legal que le dan una biopsia en el caso en que el paciente pueda llegar a tener algo. Y segundo, me parece que además la morbilidad de una biopsia es tan baja, ahí podríamos también entrar a la discusión si se justifica o hacerle una biopsia con una tijera histeroscópica que aplicaría perfecto para la histeroscopia oficinal, para la histeroscopia de consultorio, o si es una paciente que uno ya la llevó a histeroscopia de quirófano, si más bien se justificaría tomar una biopsia dirigida, lógicamente, por la histeroscopia con una cureta de Novak o eventualmente, digamos, ya con una cureta fenestrada y cortante, si es un tejido que uno lo quiere ya limpiar, como en el caso de una hiperplasia endometrial, un endometrio muy grueso. Edmundo, yo siempre lo hago. Yo siempre lo hago. Yo no hago histeroscopia sin biopsia, así tenga una imagen que no me genere ningún tipo de preocupación, excepto podría caber aquí una excepción en la paciente posmenopáusica. Claro, mira, Leonardo me adivinó lo que iba a decir. Claro, fíjate, en la paciente posmenopáusica, que es un endometrio tan atrófico, compartimos la misma opinión. ¿De dónde va a tomar una biopsia? Si eso no le sale nada, es un endometrio de 3, 4 milímetros que no le sale absolutamente uno nada de tejido. Claro, completamente de acuerdo. Y ahí el visual es el que hay que creerle. Ojo con esas pacientes, no tanto de entrada, eso ya va más en la técnica de la histeroscopia, sino de salida, y creo que alguno de los que hemos participado en estos seminarios lo hizo en el comentario la vez anterior, no sé si fue Felipe, de ojo, mirar el endocervix. Mirar el endocervix, bien sea de entrada, bien sea de salida, y en pacientes, digamos, que ya tengan algunas imágenes endometriales que a uno no les guste, siempre acompañar, ojo, esto se nos olvida mucho, de tomar biopsias endocervicales. Primero, para mirar eventualmente extensiones de adenocarcinoma de endometrio, o segundo, buscando lesiones primarias altas a nivel endocervical. Pero claro, yo estoy completamente de acuerdo, en un endometrio atrófico, ¿de dónde vamos a tomar biopsia? No sale nada, ahí le sale lisa la muestra, bien sea con la tijera o bien sea con la cureta de Novak, y ahí sí toca creerle al ojo, ahí sí toca creerle al ojo, Leonardo, y todos los otros. Sigue, por favor, Mafi. Entonces, hablando de esas características, ellos los organizaron en estas gráficas, donde la parte azul va a representar que sí, sí estamos frente al hallazgo, y la barra naranja va a representar que no estamos frente al hallazgo. Entonces se dan cuenta como aquí la presencia de vasos atípicos, y lo dividieron en 4 grupos. Hallazgos que llevaron tras la revisión histopatológica, se dieron cuenta que eran hallazgos benignos, hiperplasia endometrial con atipias, o carcinoma con un grado histológico 1 y 2, o con un grado histológico 3. Entonces vemos cómo en ambos, los 4 patrones morfológicos, realmente se encuentran tanto muestras como para carcinoma como muestras benignas. Entonces realmente no es del todo conclusivo, pero pues sí puede existir una asociación entre esas hallazgos
morfológicos de manera macroscópica y la presencia de un carcinoma. Ellos traen esta tabla o realizan esta tabla donde hablan de la eficacia diagnóstica de esos hallazgos o esa morfología histeroscópica para la predicción del estadio del cáncer. Y vemos realmente que la sensibilidad y la sensibilidad es bastante baja, pero la especificidad es un poco más alta, específicamente para patrones papilares y polipoides en el contexto de un grado de diferenciación menor a un grado de diferenciación, una de diferenciación histológica menor a uno mayor. Entonces, en cuanto a las conclusiones de ese estudio, es que realmente esas diferencias morfológicas entre los cánceres, tanto de alto como de bajo grado, sí podrían correlacionarse con los hallazgos macroscópicos en la histeroscopia, que definitivamente esos hallazgos de alto grado estaban asociados más a una morfología polipoide y los de bajo grado a una morfología papilar, y que definitivamente la característica morfológica que encontremos en nuestra histeroscopia nos va a brindar una información patológica preoperatoria y nos puede encaminar un poco las estrategias de tratamiento. Y este segundo estudio que les traigo para hablar de las características de malignidad fue un estudio retrospectivo. Mafecita, si quieres, ¿sabes qué? Yo creo que es muy importante, pasemos de una vez a lo de tratamiento, porque me parece relevante hablar antes de que de pronto ya por aras del tiempo se nos va a salir de pronto más algunas personas. Quiero que avances un poquito, si tienes algún otro video o si no, entremos a lo de tratamiento. Pues aquí realmente hablan es de otro score que ellos trataron de inventar con más ítems, en donde sí se dan cuenta que puede haber una sensibilidad y una especificidad para el rendimiento diagnóstico de las características morfológicas. Les traje este video que realmente fue el único que encontré, donde se ve un endometrio pues, bastante engrosado, de coloración violácea, que es uno de los patrones que proponen en la parte del score, como para pensar que ese endometrio esté asociado o tenga la presencia de un carcinoma endometrial, que pues es lo que queremos descartar o estudiar de manera adecuada. Y ahí vemos cómo con un resectoscopio realizan la resección de esa hiperplasia endometrial. Y ya para finalizar, pues sería en la parte de las conclusiones, porque realmente, pues en cuanto al tratamiento, sería pues llevarle una toma de biopsia de acuerdo a los hallazgos histopatológicos, pues determinar la conducta. Y pues el manejo de las hiperplasias sinatípicas es básicamente con el uso de progestinas o dispositivos intrauterinos. Pero realmente pues, debemos tener en cuenta que la histeroscopia es un gol estándar para la valoración de la cavidad uterina, que es un método versátil para el abordaje tanto diagnóstico como terapéutico, porque nos permite una aproximación de ver y tratar, y que recordemos que en ambas patologías que tienen cierto porcentaje de asociación a malignidad, debemos hacer una correlación entre la morfología endometrial y los porcentajes que están claramente descritos de la aparición de malignidad para poder encaminar nuestro manejo diagnóstico y nuestro abordaje terapéutico. Y esto era todo. Sí, yo creo que aquí podríamos hablar un poco de lo del tratamiento en el sentido en el que, fíjate que clásicamente muchas pacientes de hiperplasia endometrial se les plantea la posibilidad de histerectomía. Se les plantea la posibilidad de histerectomía y vuelvo y se los aclaro un poquito también por la cancerofobia. Pacientes con hiperplasia simples sin atipias, que vuelvo y dijimos, al 1% se pueden llegar a malignizar a 10 años. Y le decimos a los pacientes, mira, tú tienes una lesión precancerosa, eso es mejor que te saques el útero. Y fíjate que en el fondo no estamos acorde con lo que muestra la literatura, porque la literatura muestra que el porcentaje de asociación con malignidad, como lo dijimos, es muy bajo, y si ya estamos frente a una hiperplasia típica, pues ya es otro escenario. Habría que mirar, por ejemplo, también en las pacientes que tengan estas hiperplasias atípicas y sean mujeres muy jóvenes, que por fortuna no es el grueso de las pacientes, pero que tengan deseo de fertilidad, por ejemplo. Y hay descritos manejos con endoceptivos para este tipo de pacientes, incluso con hiperplasias atípicas, en pacientes, por ejemplo, jóvenes que tengan deseo de fertilidad, pero que no estén ya en plan de búsqueda inmediata de tratar de conseguir una gestación. Y el otro punto, pues esos manejos clásicos que venimos haciendo con diferentes esquemas, con acetato de hidroxiprogesterona, con desogestrel, que yo creo que en muchas pacientes sirven, pacientes que de pronto no tengan acceso al recurso de un endoceptivo por muchas circunstancias. Y la otra situación es las pacientes que tienen una hiperplasia endometrial. También tenemos que irnos un poquitico más allá y ver, miraste dentro de los factores etiológicos hormonales, por qué esta paciente está haciendo una hiperplasia endometrial. O sea, yo creo que amerita un estudio hormonal, un estudio adecuado de cuáles son los factores asociados a que esta paciente puede llegar a tener una hiperplasia endometrial.
Pero sí, yo creo que el tratamiento se resume mucho. O la paciente que ya tiene una hiperplasia endometrial posmenopáusica y hoy optamos de común acuerdo con ella hacer una histerectomía, habría que discutir si se justifica adicionarle salpingoforectomía bilateral o no. O sea, si la estamos tratando como un cáncer de endometrio o no. O si estamos pensando en una paciente, por ejemplo, premenopáusica, la ventaja de poner un endosertivo, manejarlas con acetato de medroxiprogesterona. No sé si de pronto alguno de los participantes tenga alguna opinión diferente. De pronto hay gente que tiene experiencia con el acetato de megestrol. No es una medicación que nosotros estemos utilizando mucho. El megestrol es un medicamento que se utiliza más para manejo hormonal del adenocarcinoma de endometrio, pero hay estudios de manejo de acetato de megestrol en hiperplasia endometrial. Pero sí, absolutamente clave me parece tener el concurso del patólogo y ábrele, Karencita, el micrófono del mundo que quiero que me cuente un poquito sobre su experiencia con Mirena. Sí, doctor, permítame un minuto. Doctor Edmond. Yo realizo mucha histeroscopia y entre esas pues nos encontramos pacientes que pues, efectivamente tienen hiperplasias con atipias o hiperplasias sin atipias y realmente las vemos en muchos grupos de edad, sobre todo en las de mayor edad y posmenopáusicas. Pero principalmente el manejo que yo les doy es las manejo con levonorgestrel en el dispositivo de Mirena. La gran mayoría se controla el síntoma. Igual les hago control histeroscópico sin necesidad de tener que retirarle en Mirena, les tomo biopsia dirigidas, así vea normal el endometrio y si el reporte de la patología posterior a este ya es un endometrio totalmente normal y la paciente pues desea seguir utilizando el Mirena como método de planificación, se lo dejo. Igual hasta ahora no he tenido la primera que se lo haya querido quitar. La dificultad que he tenido especialmente son en pacientes ya mayores que a pesar del Mirena, el síntoma del sangrado no les mejora, pero histológicamente sí hay una mejoría en el endometrio. Pacientes que ya un endometrio es totalmente normal, persiste con el síntoma del sangrado posterior y pues terminan la mayoría de estas sí ya en un procedimiento invasivo mayor de una histerectomía. Sí, compartimos la misma opinión. Compartimos la misma opinión de esto. No sé, Leo, si estás ahí todavía conectado para saber tu opinión respecto a los manejos de hiperplasia endometrial. Leonardo. Aló, ¿sí? Vale, cuéntanos bien. Sí, yo también estoy de acuerdo y creo que acá lo más importante es otra vez mirar los factores de riesgo de la paciente y acá voy a tocar un temita que me parece importante analizarlo es a cuáles vamos a llevar en definitiva a biopsia o a cuáles vamos a llevar a tratamiento, porque los puntos de corte y el doctor Rodrigo también que está nos puede también dar la opinión de con respecto al tamaño endometrial por ecografía, ¿no es cierto? Porque antes a todas, sin importar posmenopáusicas, el tamaño endometrial las llevamos a biopsia y ahora esos puntos de corte han cambiado un poco, ¿no es cierto? Inclusive pacientes asintomáticas, el punto de corte se ha aumentado hasta 10, 11 milímetros, independientemente. Entonces, mucho importa los factores de riesgo que tiene esta paciente. Otra vez lo mencionaba, si tiene antecedentes de SEA de seno, si tiene antecedentes de uso de tamoxifeno, si tiene terapia de reemplazo hormonal, si la paciente es obesa. Entonces, acá juega mucho un papel importante esto. Y yo también utilizo pacientes sin estos factores de riesgo, Mirena de manera adecuada. Y también les tenía una pregunta a ver qué hacen en estas pacientes que tienen estos engrosamientos endometriales y uno no puede acceder a la cavidad porque el cuello está fibrótico, cicatrizado o cupulizado. ¿Qué hacen en esas pacientes? ¿Qué pregunta difícil, Leonardo? ¿Qué pregunta difícil? Porque esto es un reto porque
uno tampoco se puede poner a hacer histerectomías diagnósticas, estoy completamente de acuerdo, pero también queda uno con un sinsabor muy grande. Esta paciente de la histeroscopia fallida, o sea, la paciente que te estás tratando por todas las vías, y es preferible claramente renunciar al procedimiento en ese momento a uno terminar haciendo una falsa ruta. Entonces, yo también quedo con un sinsabor muy grande en esta paciente, que tú le ves un endometrio de alguna manera hasta irregular, un endometrio grueso, un endometrio que no está bien definido, que tú sabes claramente que esa paciente, pues ahí no aplicaría forma de poder hacer, no se le puede hacer una histeroscopia, mucho menos un histerosono, ese endometrio no se le puede mirar muy bien, pero yo creo que ahí habría que mirar mucho la sintomatología del paciente, los factores asociados, y el otro punto es eso, decidir tú, bueno, esta paciente llevarla a una histerectomía diagnóstica, no sé hasta qué punto es sobreactuarse un poco, pero también es quedarse corto si tú, esa paciente, por ejemplo, tiene un cuello totalmente cerrado, no le pasa el histeroscopio, y tú te quedas sin forma de poder hacer un diagnóstico intrauterino. No, la resonancia, por ejemplo, ahí en evaluar esos endometrios, tampoco le va a dar a uno una aproximación muy clara. No, eso es una pregunta muy difícil porque no sé si de pronto alguno de los del panel nos podría ayudar también, de todos los que estamos conectados, pero a mí se me parece muy difícil esa decisión bueno, entonces como no le pudimos hacer la histeroscopia, ese endometrio está muy feo, pues hagamos una histerectomía diagnóstica. O quedémonos tranquilos y como la paciente no está sangrando, pero uno queda con un sinsabor de que de pronto tú estás dejándole un adenocarcinoma ahí guardado. Y lo que te digo, pues es una opinión difícil. No lo sé realmente. Si alguno nos podría ayudar con esa respuesta o cuál es ¿qué piensas tú, Leonardo? Sí, pues, Mamá, no utilices más el aparato un momento que voy a hablar de algo que importa. No, pero no uses nada. No entendí. ¿Quién opinó? ¿Leo? no. Yo lo que veo, pues afortunadamente yo tengo la posibilidad mi consultorio está al lado del consultorio del doctor Calderón, que es el gineconcólogo. Entonces, yo cuando tengo este tipo de pacientes, solo doy 10 pasos y lo tengo al lado. Entonces, él en muchas oportunidades me ayuda con este tema, pero no es fácil. Y lo que hacen los gineconcólogos, y todos lo hemos discutido varias veces, es a todos los que estén medio sospechosos, de una vez le van haciendo cirugía y están sacando todo, ¿no? Pero pues sí, no sé qué tanto es necesario hacer esta histerectomía en esa paciente, ¿no? Hay una opinión del doctor Boris, ya le voy a activar su micrófono. Ábrele, por favor. Sí, de acuerdo. Ya puedo hablar, doctor Boris. Gracias. Bueno, doctores, realmente hay una revisión sistemática en la que se compara, bueno, que plantean que todas esas pacientes que uno sospeche que tengan el cervix muy estenótico, en el que no se pueda tomar una adecuada biopsia, a todas las pacientes someterla a un histeroscopio oficinal o de oficina y proporcionarle misoprostol de 25 microgramos 14 días antes del procedimiento quirúrgico y adicionalmente le colocan estrógenos vaginales y a los 14 días, las 12 horas antes del procedimiento, le administran 200 a 400 microgramos de misoprostol y se ha visto que en esas pacientes posmenopáusicas con el cervix estenótico, el procedimiento es mucho más sencillo, pero de estas pacientes, la clave, como lo plantea el doctor Leonardo, es pues tener de la mano primero un gineconcólogo que nos pueda colaborar con la conducta más adecuada, pero a todas estas pacientes someterla primero a una histeroscopia oficinal previo al procedimiento quirúrgico, que es que muchas veces esta histeroscopia oficinal se puede convertir en un manejo tanto diagnóstico como terapéutico, pero pues sí hay opciones para eso e incluso los gineconcólogos hoy en día a las pacientes postmenopáusicas asintomáticas han elevado un poco el límite del grosor endometrial hasta 15 milímetros para tomar una conducta en pacientes que no tengan sangrado. Boris, me parece tremendamente importante tu aporte. Me parece que no conocía ese estudio y me parece muy útil, fíjate, ese esquema de un manejo prolongado con misoprostol para facilitar un poquitico
el abordaje a nivel del cuello en estos úteros tan absolutamente cerrados. De hecho, fíjate que en estas histerectomías diagnósticas, si la paciente termina el oncólogo tomando esa decisión, ya se está empezando a trabajar mucho en biopsia, en biopsia por congelación, sí, endometrial, que se necesita un patólogo muy bien entrenado. No todos los patólogos están entrenados en congelación de endometrio, pero también podría llegar a ser útil para decidir también la extensión quirúrgica, porque podríamos estar frente a un adenocarcinoma de endometrio en el cual, en esto, como realmente estamos hablando de que si definitivamente el oncólogo dice que es mejor hacerle una histerectomía diagnóstica a estas pacientes, yo creo que el aporte que daría la biopsia endometrial por congelación, o mejor, la congelación de endometrio, sería útil también para mirar la extensión de la cirugía ya con criterio oncológico. Sí, me parece perfectamente válido. Ahí están preguntando, Boris, si nos refuerzas un poquito, ¿cómo es la dosis de misoprostol? Ahí le están preguntando. Bueno, realmente yo tengo una charla el día martes. El día martes le voy a extender un poquito más el tema de las dosis, pero lo que hace el estudio es plantear la utilización de misoprostol de 25 microgramos 14 días antes del procedimiento, ya sea miomectomía por histeroscopia o polipectomías, y adicionalmente le proporcionan estrógeno vaginales durante 14 días. 12 a 24 horas antes del procedimiento quirúrgico le proporcionan entre una dosis desde 200 hasta 1000 microgramos, con una media de 400 microgramos por vía vaginal o por vía oral en las pacientes posmenopáusicas con cérvix estenótico, y se ha visto que no aumenta la tasa de sangrado, sí mejora la visualización, y una de las grandes preocupaciones de los clínicos o del cirujano realmente histeroscopista es cómo mantener la solución, los medios de distensión sin que se salgan por el cérvix tan dilatado. Y este estudio mostró que realmente eso no debería ser un temor para los cirujanos. Entonces, más o menos así son las dosis. No, interesantísimo, interesantísimo me parece, y qué bueno que el martes nos puedas compartir esa referencia para poder tomarla y poder hacer esa revisión. Pues queridos amigos, ya estamos 11:47, fue una muy buena revisión de María Fernanda, excelente. Creo que nos quedaron también unos conceptos claros, hablamos unas cosas nuevas también. Me gustó mucho, que es de las revisiones que más hemos tenido de discusión, de aporte, y esto engrandece la academia y nos ayuda mucho para crecer más en esto. Pues les deseo un feliz sábado, si Dios quiere nos vemos el martes. Como les digo, damos nuestro preliminar de dejarlo el martes a las 10 de la mañana. Si vemos que ya hay residentes, sobre todo que tengan problemas para la conexión, pues por la parte de sus horarios y todo esto, habría que para el siguiente jueves o para el sábado volver a modificación de horarios. Pero bueno, intentemos conectarnos. Hoy llegamos a las 100 personas. Esto realmente es muy, muy satisfactorio. Y bueno, ojalá continuemos en este número hasta ya nuestras últimas pocas revisiones que nos quedan. Que tengan una buena tarde y nos vemos el martes. Dios mediante.